tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted este último tramo del día. Estamos en este mes de septiembre, en el mes de la Biblia. Y nosotros somos el pueblo del libro, así se nos llamaba. Claro, las cosas han cambiado y a veces nosotros, los predicadores, los pastores, para que todo el mundo lea lo que estamos usando de la Biblia, entonces transparencias, y la gente empezó a no traer la Biblia. Antes era normal ir a la iglesia con la Biblia y en algunos casos también con el himnario. No tenemos la Biblia. Y ahora se supone que todos tenemos la Biblia en el celular. Entonces, cuando uno está predicando, ve que los hermanos están mirando el celular. Déjenme decirle como pastor, yo soy medio mal pensado. ¿Me estarán chequeando el pasaje bíblico que estoy mencionando o están mirando el WhatsApp o Instagram? Bueno, pero esta es una ventaja extraordinaria, que tenemos la Biblia en nuestra mano. Y si usted no la tiene, le vamos a enseñar cómo tenerla hoy mismo. Porque es muy importante leer la Biblia. Bueno, eso es lo que yo creo. Le voy a preguntar a mi invitado, Chris Shaw, mi amigo, Christopher en realidad se llama, y le dicen Chris. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de acompañarte. Chris, ¿es importante leer la Biblia? ¿Debemos leer la Biblia? ¿Vos qué pensás? Y yo diría que si partimos de ese nombre que se nos daba, el pueblo del libro, tenemos que saber que la Biblia es fundamental, es una parte de nuestro ADN como pueblo de Dios, sí. la palabra de Dios, ¿no? Y sí, es esencial la palabra para tener una vida en Dios sana. Claro. A ver, lo comparamos con comer. Imagínate que yo te hago la pregunta, ¿es importante comer? Y vos me decís, si no comes, te vas a morir de hambre. Te vas a morir, exactamente. Te vas a debilitar, vas a perder peso, energía. No se puede vivir sin comer. ¿Y cómo es que hay mucha gente que cree que puede vivir la vida cristiana sin alimentarse del pan, en este caso que es la palabra de Dios? Sí. Sí, creo que hemos entrado en un periodo en el cual toda la visual que acompaña el multimedia, Netflix, todas las cosas que hoy nos sirven como entretenimiento, han desplazado lo que es el ejercicio de la lectura, que vos y yo nos criamos en hogares donde la lectura era una parte integral de lo que era nuestra crianza, y nos encantaban los libros, y entre los libros que nos gustaba estaba el tema de leer la Biblia, pero se nos enseñó y se nos inculcó la importancia de leer la Biblia porque era algo que era importante para la salud, para el beneficio de nuestra propia relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Leer la palabra es tan normal para el que anda en Cristo como lo es comer para la persona que aspira a poder terminar otro día de vida, ¿no? Claro. Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Vamos a darle algunos consejos de cómo poder leer, cómo aprovechar la lectura. Así que en un ratito vamos a poner una aplicación, la hemos promocionado en el pasado, pero descubro que hay todavía muchas personas que no tienen esta aplicación en el celular y se están perdiendo una tremenda oportunidad. Porque yo creo que dentro de poco los nenes van a nacer con el celular pegado en la mano. Sí. Allí está YouVersion. YouVersion, todo junto con B corta. Le digo esto para los que están escuchando este programa en una radioemisora, que son varias las radioemisoras que toman nuestro programa. YouVersion. Usted entra en la plataforma de su celular donde baja las aplicaciones y si usted tiene algún problema, pregúntele a su nieto.
él se lo soluciona En 2 minutos. Y menos capaz, ¿eh? menos Sí. de 2 minutos. ¿Qué querés, abuelo? O a su hijo, si no tiene nietos, o a su amigo. Yo entro en esta App Store, se llama, App Store, y ahí pongo YouVersion, bajar. ¿Cuánto tarda? 1 minuto, 2 minutos. Un ratito. Y de golpe tengo, no una Biblia, tengo un montón de versiones de la Biblia. Me bajo 1, 2 para que estén en mi celular y las otras las consulto cuando yo estoy conectado en algún Wi-Fi, ¿no es cierto? Y a mí me ha bendecido esto de una manera increíble. Increíble. ¿Vos lo usás también esta versión? Sí, yo lo aprovecho. A mí me parece una herramienta fantástica. De hecho, que me encanta ese tiempo a la mañana de meterme en la palabra, de estudiarla. Yo hace rato que no uso una Biblia impresa. Yo uso la Biblia en la computadora, uso la YouVersion, y cuando estoy en la calle me gusta sacar mi celular. Tengo ahí versiones para comparar, para deleitarme, para ver de qué manera varía una traducción con la otra. Es una herramienta increíble. Que antes, ¿te acordás, Juan Pablo, de nosotros? Teníamos nuestra versión de la Biblia, la que nos gustaba, que muchas veces era la que conocimos cuando nos convertimos, cuando nos fueron metiendo en las cosas de la iglesia, ¿verdad? Y a veces nos dábamos el lujo de comprar otra Biblia para tener 2 versiones. Ahora en el celular uno tiene 15, 20 versiones. En español, estamos. En español, sí. por supuesto. Sí. Para comparar. Y hay algo lindo en el YouVersion. Hay versiones que se pueden bajar y se pueden leer sin estar conectado a una red. Claro. Entonces eso me permite tenerlo en el bolsillo cuando quiera. Sí. Y hay una versión, hay algunas versiones que están con sonido, es decir, que no necesito leer, lo puedo escuchar. Te contaba que el domingo hice la promoción de esto mientras predicaba el mensaje, y un señor mayor, taxista, se convirtió, entró en el mundo de la fe era un año. No, quizá 2, porque, claro, esto cuando la pandemia se nos escapa de la mente, quizás 2 años. Pero entró y llegó la pandemia y me dijo el domingo, qué maravilla, yo ahora como taxista me voy a poner los auriculares, porque a veces escucho música, y voy a poder estar escuchando la palabra de Dios. Es un milagro, es una posibilidad, es un recurso que generaciones que nos precedieron nos deben estar envidiando, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y si vamos para atrás 500 años, la gente ni siquiera tenía Biblia impresa. Recién estaba empezando a tener Biblias impresas. Sí. Entonces, esta generación es una generación abundantemente bendecida, tiene acceso a la Biblia donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier formato que desee. Sí. Ahora, eso no elimina la necesidad de estar en comunión en la iglesia con los hermanos. Porque algunos se creen que, bueno, ya tengo la Biblia, no tengo que ir a la iglesia, ¿no? No, hay que seguir yendo a la iglesia. Aquellos que tienen miedo, vayan venciendo el temor. La cosa está mejorando. Y aquellos que se han vuelto muy cómodos en esta época, bueno, dejen la comodidad. Hay un texto en la Biblia que dice así: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hay algunos que se están durmiendo. Sí. Se durmieron al principio de la pandemia, miran por televisión mientras hacen el asado, me dicen algunos, como elogiándome. No, Juan Pablo, vos sabés que te escuché el domingo pasado cuando hablaste, estaba haciendo el asado. ¿Y por qué no viniste a la congregación? No se reemplaza lo virtual con lo presencial. No se reemplaza lo presencial con lo virtual. Porque hay algo, vos decís, pero no nos podemos abrazar. Bueno, mira, yo hasta le he empezado a encontrar el gustito al puñetazo ese. Es una expresión de cariño, es mucho más que nada. Y muchos se lo están perdiendo. No, y está la posibilidad cuando llegamos a la reunión, ¿verdad? Aunque estemos con el barbijo, estemos limitados físicamente, pero está la posibilidad de cruzarse con otro, preguntarle cómo le está yendo,
darle una palabra de ánimo, escucharlo, contar también lo que nosotros estamos viviendo. Eso es valiosísimo, nos hace tanto bien y nos recuerda que somos parte de un pueblo y que necesitamos a la gente que está a nuestro alrededor, porque nos enriquecen y nosotros también los enriquecemos a ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a profundizar ahora en algunos pasajes bíblicos. Tenemos el privilegio de tenerlo a Cris con nosotros. Cris ha escrito 3 libros que no reemplazan a la Biblia, ¿está claro, Cris? Sí, absolutamente. Digámoslo, no. Sí, no, es así. No reemplazan, al contrario, intentan entusiasmar a las personas con una lectura diaria que los anime a que después se metan ellos a estudiar y a indagar en la palabra y descubran ellos los tesoros y las riquezas que están en la palabra, que están a disposición de cualquiera que tiene deseo de buscarlas. Están lo que se llaman los libros devocionales, ¿no es cierto? Sí. En donde uno tiene una lectura para cada día del año. Puede empezar por cualquier día, lo que sea, el día que usted lo consiga el libro, puede empezar ese día, total, lo termina el año que viene, no es que viene... Que tiene que seguir el año calendario. Exacto, no. Sí. El primero que escribiste, ¿cómo se llamó? Alza tus ojos. Alza tus ojos. Sí. Sí. Después Dios en sandalias, que se dedica a mirar los textos de los evangelios, específicamente mirando la vida de Jesús. Sí. Y hace unos años sacamos De día y de noche. A ver, pongamos en la pantalla la tapa, porque no podemos poner el libro, De día y de noche. Qué linda tapa, Cris. Sí, muy linda. Y la gente, vos sabés que es interesante, porque uno tiene la idea de un título y una portada, y la tiene por una razón. Y algunos se me cruzó y me dicen, qué lindo, porque tiene una lectura para la mañana y para la noche. Pero no es así. No es así. La frase de día y de noche está tomado precisamente del Salmo 1, que dice que es bienaventurada la persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, anda dando vueltas con las verdades de Dios todo el tiempo. Claro. Y de ahí sale la frase de día y de noche. A ver, pone, y dice el Salmo 1, pone otra vez la foto, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está lo del árbol junto a una corriente de agua. Exactamente. Esa fue la frase que inspiró porque a la lectura, después vamos a hablar más de esto, pero a la lectura yo le tengo que sumar un proceso de meditación, como la vaca que rumea. La vaca corta el pasto y después se acuesta o se echa y trae el pasto otra vez a la boca y la rumea y le saca el jugo. Entonces la lectura es el primer paso de un proceso de interacción con la palabra. Bueno, vamos a ver el proceso, porque Cris, y yo dejé sonando esto porque le voy a mostrar, Cris se especializa, a mí me encanta cuando, no leo mucho, mi señora los lee y me dice, lee lo que escribió Cris para hoy, así, de una manera así, media autoritaria. Esto es para vos. Me gusta porque Cris agarra un texto y le saca el jugo, como acaba de decir. Entonces nos va a enseñar cómo se hace, para que usted empiece a disfrutar de leer la Biblia, porque no es un libro común, no es una novela que usted la lee una vez y ya la sé. No, la palabra de Dios usted la lee una vez y le saca algo, y la lee 2 veces y le saca más, y la lee 3 veces, y hay todo un proceso, y de eso vamos a hablar en esta noche. Para terminar, ¿cómo se consigue el libro? Ese libro se consigue en la mayoría de las librerías, pero los distribuidores oficiales de ese libro son la gente de Sociedad Bíblica, que justamente este mes están celebrando el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Entonces, pongamos
tiendabiblia.com. Yo no voy a hacer publicidad de mi libro, que también lo vende la Sociedad Claro, Bíblica. pero tenían que estar juntos. No voy a hacer. No puedo competir. Yo soy un granito de arena al lado de esta montaña. Has vendido miles y miles. No, yo no tengo esa intención. Lo mío es otra cosa. Pero está www.tiendabiblia.com.ar y usted llama, pide el libro y en 1 o 2 días está en su casa. Así de sencillo. Sí. Vamos a un texto. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Querés que Dios te hable a través del texto? Sí. Ese es el propósito final, sí. ¿no? Sí. Entonces vos lo lees. ¿Y qué haces? A ver, yo creo que es importante primero entender que el ejercicio de leer la palabra no es el final, no es la meta. Uh-huh. El leer la palabra es un medio para un fin. Es importante tener eso en cuenta, sí. Porque a veces la gente cree, como que le atribuye a la Biblia como un efecto mágico. Yo leo una porcioncita, me hace bien, yo salgo a la calle, ya salgo con otra disposición, me garantizo que me va a ir bien. Pero no es esa la función. Un amuleto. Es un amuleto. Pero no es esa la función de la lectura. La Biblia quizás podemos compararla con quizás una ventana, ¿no? Yo a través de esa ventana puedo ver algo. O quizás podemos compararlo con un puente. ¿Por qué? Porque la Biblia, yo tengo de día y de noche, tengo una frase que tiene que ver con leer la palabra para conocer al Dios de la palabra, ¿no? Entonces, la Biblia en sí es el medio con el cual yo me conecto con el corazón de Dios. Entonces, cuando yo llego a un pasaje, yo lo primero que asumo cuando llego a ese pasaje, que Dios quiere decirme algo acerca de quién es Él. Y quiere decirme algo acerca de su propósito, de su compromiso conmigo, de lo que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, yo no llego al texto simplemente para leer el texto. Yo llego al texto con la idea de que yo, a través del texto, voy a lograr una conexión con el Dios que nos escribe una carta a través de la palabra escrita, en la cual nos quiere decir cosas, ¿verdad? Entonces, cuando llego al texto, ese es mi primer objetivo. No es quedarme con el texto, sino que el texto sea esa ventana que me permite conocer el corazón del Dios que ha escogido expresarse a través de la palabra. Qué interesante, ¿eh? Ahora, te saco un poco de la palabra. Dios ha hablado en otras épocas, sí, y aún sigue hablando de otras maneras, ¿no? Estoy parafraseando un texto de Hebreos. Sí. ¿No? Y aprendemos mucho. Una, por ejemplo, es ver la creación. Dios se nos muestra también a través de la creación. Ahí tengo los himnos que cantamos los miércoles a la noche. Cuán grande es Él, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. O sea, Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de sueños. No hace mucho tuve a Richard Sandrino, que escribió un libro de, no solamente que Dios nos habla de sueños, que debemos pedirle al Señor que utilice eso. Dios nos habla a través de las experiencias, las circunstancias que nos hace vivir. Nos habla a través de la iglesia, nos habla a través de las prédicas, de las enseñanzas. ¿Qué es lo distintivo de la Biblia sobre esos otros métodos, otras maneras de manifestarse de Dios?
A mí me maravilla del Dios que nos habla por muchos caminos diferentes. Y yo creo que a veces hemos perdido esa capacidad de escuchar la voz de Dios en esos diferentes entornos que vos mencionás, ¿no? Lo diferente de la Biblia es que la Biblia nos da una voz de Dios que no es subjetiva, que no está librado tanto a mi interpretación. ¿Se entiende? En la Biblia yo tengo revelado cosas que Dios ha dicho y están ahí escritas y no hay lugar a confusión de que es así. Por ejemplo, Cristo dice, yo soy el pan de vida. Bueno, sí, lo dijo acá, lo dijo allá, pero está escrito que Cristo dijo eso. No es que vos lo escuchaste o que yo lo imaginé o que lo soñé anoche. Tengo algo que es más seguro, que es más claro, más nítido, que después, obviamente, yo cuando leo eso y trato de entender qué significa eso para mi vida, también voy a estar sujeto a mis interpretaciones. Pero la Biblia me presenta cosas que Dios ha dicho y que Dios ha revelado que no están sujetos a que, bueno, es tu opinión, es mi opinión, no, pero lo dijo, pero yo no lo siento, porque ahora está muy de moda eso, como que cada uno arma su verdad a su gusto y su antojo, ¿no? La Biblia nos presenta con las verdades de Dios y las tenemos y han perdurado a lo largo de los siglos, así como fueron entregadas, ¿no? Sí, claro, muy contundente lo que decís, sin lugar a dudas, está escrito allí, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando miro la creación, sí, tengo una idea, pero hay alguien al lado mío que mira la creación y dice, mira vos, esto es el resultado del Big Bang. Claro. No, Dios lo creó. No, yo creo que no. Es la casualidad, que pasaron muchos años. Exacto. Y terminamos en esto. Inclusive cuando estoy pensando, en respuesta a lo que me acabas de decir, Cris, cuando tengo un sueño de decir que Dios me habló, bueno, pero lo tengo que interpretar, ¿viste? No es... sí, pero puedo leer de varias maneras diferentes. Pero cuando leo el texto bíblico no tengo chance. Sí. No puedo decir, Jesús dijo, yo quisiera creer que existe alguna posibilidad de que pudiera llegar a ser el pan de vida. No dice así. Dice, yo soy el pan de vida. Exactamente. Entonces me evita un montón de problemas. Exactamente. Esto es lo que dice Dios. Exactamente. Y eso es importante porque eso me da una base más segura, más firme sobre el cual pararme. No tenemos que dejar de lado lo otro. No, no. Porque lo otro es muy importante y Dios habla de muchas maneras diferentes. Sí. Pero la persona que está parado sobre el fundamento de la palabra tiene otras herramientas para interpretar lo otro. Claro, claro. Cuando yo miro la creación, yo miro, por ejemplo, a la noche, miro las estrellas y me acuerdo de lo que dijo David. Cuando veo los claros sol, cielos, la luna, los claros, la obra de tus manos. Sí, digo, ¿qué es el hombre para que te... O sea, hay una revelación en cuanto a eso, que me ayuda a mí después a orientar mi interpretación, a encaminar mi interpretación dentro de lo que es la verdad de Dios. Para no bandearme, porque todos nos hemos cruzado con personas que nos han dicho, bueno, Dios me dijo, y uno tiembla un poquito cuando escucha eso, porque, bueno, pero mirá, me parece que eso que Dios te dijo no es como que contradice esto otro, pero yo lo sentí muy fuerte. Y es complicado eso. Sí, ¿no? Sí, pero es muy bueno lo que decís, Cris, en el sentido de que cualquier cosa que recibamos por fuera de la Biblia, para estar seguros de que es palabra de Dios, tiene que armonizar, coincidir con lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. ¿No? Exactamente. Voy a hacer un ejemplo hasta grosero, ¿viste? Viene un tipo y te dice, el Señor me dijo que abandone a mi esposa y me case con Mariquita. No, difícil, la palabra de Dios no te
No avala eso. No te habilita a hacer eso. No te habilita a hacer eso. No te lo puede haber dicho Dios, te lo imaginaste, ¿no? Sí. O el enemigo te lo puso en la mente, Sí, ¿no? sí. Y ahí tenemos que también andar con cautela, ¿no? Porque tenemos una larga historia en la Iglesia de gente que ha querido avalar sus propias posturas, sus propias visiones y darle un tinte de bíblico. Entonces le endosa un texto. No, porque la Biblia dice, ¿no? Entonces con eso creen que ya eso está garantizado. Pero hay una corriente de verdad. Las verdades en la Biblia se complementan. Entonces cuando yo agarro un texto suelto, medio solito, y lo aíslo del resto de la revelación y empiezo a meterme en un terreno que es medio escabroso, ¿no? Absolutamente. Bueno, estamos haciendo este diálogo y estoy aprendiendo un montón de cosas con Cris. Espero que usted esté aprovechando. Vamos a un ejemplo práctico de cómo funciona tu mente, ¿no? Porque el final de todo es que escribiste un devocional para un día específico, ¿no? Sí. Como no seguís, o no sé, capaz que seguís y después en la edición del libro lo mezclan, no estás siguiendo un capítulo, agarrás textos en general diferentes. Entonces, vos lees el texto y el propósito es escribir el capítulo. No, claro. Yo, por ejemplo... No, pero a los predicadores no pasa que leemos el texto y decimos, uy, esto me sirve para un sermón. Claro. No, nos decimos, esto me sirve para mí, ¿no? Exactamente. Sí. Yo, por ejemplo, en este tiempo estoy en el Evangelio de Juan. Hace como 4 o 5 meses que estoy en el Evangelio de Juan. Y voy despacito, agarro 2, 3 versículos, 4... Yo entiendo que cuando me acerco a la palabra no tengo que estar pensando a ver si esto lo puedo usar el domingo o esto se lo puedo compartir. Yo primero vengo a la palabra porque yo quiero que la palabra me ministre a mí, me hable a mí. La palabra produzca ese encuentro que yo anhelo tener con Dios. A veces en lecturas que yo he tenido, la palabra me ha tocado de una manera muy fuerte, y de alguna de esas experiencias después, meditando, trabajando eso, después se desprende que yo digo, bueno, esto está bueno, me parece que por ahí lo podría compartir con algún otro. Y termina siendo un devocional. Pero yo creo que una de las razones, a mí me parece, que la gente se conecta con los devocionales míos, y que yo estoy hablando de cosas que me hablaron primeramente a mí, que trabajaron en mi corazón, que me ayudaron a mí a pensar cómo puedo yo vivir mejor la palabra de Dios en mi propia vida. Entonces yo creo que la gente como percibe que acá hay uno que no le está diciendo a los demás lo que tiene que hacer, sino uno que capaz que ha estado luchando con estas mismas verdades en su propia vida y es uno de los nuestros. Capaz que la gente piensa. No, yo creo que sí, por eso son tan valorados tus libros, ¿no? Cuando yo era chico no había muchos libros. Mi mamá leía el libro de cheques del Banco de la Fe. Qué lindo. De Spurgeon. Sí. Maravilloso. O Manantiales en el desierto. Después Manantiales en el desierto. Después vinieron otros, sí. Pero era un libro tapa verde, me acuerdo, que estaba totalmente desajado, porque tanto lo habían gastado. Lo habían gastado. Qué lindo eso, un libro bien usado, bien aprovechado. Sí. Y después empezaron a aparecer otros ahí, ahora de todos los autores. Pero los de Chris Shaw son los que están teniendo más venta, más éxito, más promoción, así que el Señor te ha... No es que no te estoy haciendo publicidad, es que el Señor te ha usado porque es evidente que primero trabaja en vos y después vos escribís lo que el Señor te dijo a vos. Pero vuelvo otra vez a la pregunta, lees el texto y ¿qué haces? A mí me gustaría compartirte una imagen del Evangelio de la historia de cuando las mujeres van y descubren que la tumba está vacía. Bárbaro. ¿No?
Dice que volvieron y le contaron a los discípulos, y los discípulos dijeron, es una locura lo que ustedes están diciendo. Pero 2 de los discípulos decidieron ir a investigar, Juan y Pedro. Y nos cuenta el relato que fueron corriendo a la tumba. Cuando llegaron a la tumba, primero asomaron la cabecita, miraron adentro de la tumba y vieron que era así, que estaba vacía la tumba. Pero después a Pedro, que era muy curioso y arrebatado, le ganó la curiosidad y se metió adentro de esa tumba, una cueva, ¿verdad? Una cueva donde... Una cueva que la tapaban con una roca grande. Con una roca, exactamente. Y miró y vio que estaban los lienzos con el cual habían enterrado a Jesús, que estaba el sudario que había tapado su cabeza, que estaban ahí como enrolladitos. O sea que de esa primera mirada, Pedro se animó a un pasito más. Pero nos dice que después Juan, que capaz que era más tímido, se metió después de Pedro. Y dice, Juan entró y vio lo que había y se produjo un milagro. Dice, Juan creyó. Interesante, ¿verdad? Este es el proceso cuando yo llego a la palabra, ¿no? Yo llego a la palabra y yo quiero que mi curiosidad me lleve a leer y a mirar más allá de lo que se ve a primera vista. Como esto, llegaron corriendo, vieron una primera mirada, pero ahí no, te perdés de algunos detalles. Pedro entró y miró con más, pero no supo conectar lo que estaba viendo con lo que Jesús había dicho. Pero cuando Juan entró hizo la conexión. Lo que veía lo conectó con la palabra y se produjo un cambio en su corazón. Entonces, cuando yo llego a la palabra, esa mente curiosa, yo quiero que esa mente curiosa me permita explorar la palabra y descubrir en la palabra las cosas que a primera vista no se ven, pero para los que perseveran están ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, yo no me quiero quedar con lo que... Y leí, sí, muy lindo, me fui. Para eso es fundamental, un matecito, un termo, porque a las apuradas es difícil. Yo vengo a sentarme, yo vuelvo a ese concepto, yo vengo a sentarme con mi padre. Él quien me quiere decir algo. Pero para tener una conversación linda, como vos puedes haber tenido con tu padre, yo con mi padre, y hay que ¿no? Hay que dedicarle ese tiempo, hay que sentarse en un sillón, acomodarse y tener una buena conversación. Cuando yo llego a la playa, ese ratito es para eso. No quiero estar pensando en ninguna otra cosa que tratar de ver qué es lo que está escrito ahí y descubrir detrás de eso qué me está queriendo decir el Señor a mí. Qué bueno, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Sí. Hay una manera también de leer la Biblia y que vos la usás, y es hacerle preguntas. Exactamente. Al texto. Eso para mí es la manifestación de esa mente curiosa. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo llego al texto, mi curiosidad me lleva a hacer preguntas. Por ejemplo, en el texto de esta mañana dice, al escuchar estas cosas, muchos discípulos dejaron de seguirlo. Juan 6. Juan 6, exactamente. Entonces, ¿y por qué dejaron de seguirlo? Porque Juan está relatando un suceso. A partir de esas enseñanzas de Jesús, muchos dejaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dejaron de seguir? ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta y trato de entender por qué lo dejaron de seguir, capaz que puedan empezar a entender las dificultades que tengo yo para creerle a Jesús. Porque los discípulos son un reflejo de quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, yo miro un texto y hago preguntas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Qué sucedió cuando Jesús dijo esto? O sea, las preguntas me permiten a mí como
yo comparo, ¿viste? Llegás a la palabra, sacás el pico y la pala. Le vas a poner a trabajar y excavar un poquito porque hay tesoros que están escondidos, que yo creo que Dios se las regala a los que son diligentes. Es mi convicción, ¿viste? Sí, sí, sí. Si vos estás apurado y sos medio vago, y probablemente no vas a encontrar mucho. Pero si estás dispuesto a decir, no, yo voy a perseverar. Yo te digo algo, Juan Pablo, yo a veces en un texto me quedo 3, 4 días. ¿Por qué? Porque yo siento que hay algo en ese texto que no lo estoy captando, pero que está ahí. Entonces hago ese trabajo de darlo vuelta en mi cabeza, lo hablo con el Señor, sigo dándolo vuelta, porque yo digo, Señor, hay algo que vos me querés mostrar acá y yo todavía no lo estoy viendo. Entonces soy como el discípulo que entra y curiosidad y trata de conectar las cosas para decir, ahora entiendo por qué el Señor estaba diciendo eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Quiero reforzar el concepto ese que muchas veces la gente me viene... Cuando terminas de hablar, te habrá pasado a vos, dar un mensaje en la iglesia, y dice, qué bárbaro, las cosas como usted le explica... a mí no se me hubiera ocurrido. Claro, no se le va a ocurrir si no se toma tiempo. Exacto. Martín Fierro decía que la miseria entra en la casa del haragán, perezoso. Sí. Si quiere, por ejemplo, estudiar el tema de la pereza, o para decirlo en una expresión que por lo menos aquí en la Argentina es más entendida, la fiaca. Tiene el libro de Proverbios. Está repleto. Está repleto de mensajes a los fiacas, a los perezosos. Y dice que quiere comer, pero le da fiaca levantar la mano para ponerse el bocado. Es increíble. Sí. ¿No? Sí. Yo creo, Juan Pablo, hay mucha gente en la iglesia que quisiera vivir cosas más intensas con Dios. Sí. Las ganas están. Entonces va a una reunión donde hay mucha vibración. Claro, lo que está faltando a veces es la diligencia, la disciplina de decir, yo voy a salir en pos de eso, no voy a esperar que alguien venga y me lo ofrezca en bandeja. Ya todo armadito y cocinado. Yo voy a salir a buscar eso, yo creo que Dios tiene algo mejor preparado para mí. Pero yo voy a salir a buscar eso. Hoy, no sé si a vos te pasa, ¿viste? Yo leo mucho en internet, a veces leo las editoriales en los diarios para ver qué opina uno, qué opina el otro. Y seguramente te pasa, ¿viste? Vos abrís y mirás cuánto texto hay. Si es mucho texto, después lo leo. Porque nos hemos vuelto un poco perezosos. Un devocional mío tiene 550 palabras. En 10 minutos lo leíste. Pero algunos dicen, no, pero 550 es mucho. En Instagram tienen 300 palabras. Algunos dicen, no, pero 300 palabras. ¿Y cuánto querés? 10 palabras. Tenemos que estar dispuestos a poner un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo. Sí, y eso va a marcar la diferencia, le decimos a la audiencia, entre tener solidez, salud, confianza espiritual y sino estar de aquí para allá como una pluma al viento, parafraseando una ópera de Verdi, o como las olas que van y que vienen, y no se sabe nunca dónde están. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su compromiso de leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica? Como dice el Salmo 1 que nos citó Cris, que ama la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. O sea, cuando puede, cuando le viene a la mente. Sí. Y nosotros tenemos que tener en claro, cuando dice que el salmista dice, en la ley medita de día y de noche, no tenía la Biblia. No tenía el Nuevo Testamento. No. No tenía los libros proféticos. Ni siquiera tenía los libros de los Salmos. No. Cuando dice la ley, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Nada más que eso. Si usted ha leído los primeros 5 libros de la Biblia, usted sabe que son
Hay que masticar para sacarle el jugo a eso. Esa era la ley. Y en esa ley dice, medita. ¿Por qué? Porque el salmista entiende que detrás de esa ley hay un corazón, el corazón de Dios. Y el que medita empieza a conocer el corazón de Dios. Y yo quiero volver a eso, Juan Pablo. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Yo quisiera resaltar dos razones por las cuales me parece es importante. La primera, es difícil que yo ame a una persona que no conozco. Vos capaz que vas a la iglesia, vas por compromiso. Vas porque, bueno, te enseñaron y le hace bien a la gente ir a la iglesia. Pero si vos no estás enamorado del Señor, te va a aburrir la iglesia. ¿Y cómo me enamoro del Señor? Conociendo su corazón. Corazón tierno, compasivo, bondadoso, misericordioso, perdonador, sanador, restaurador. ¿Y cómo conozco ese corazón? A través de la palabra. A través de la palabra. Esa es una... Si vos no lees la palabra, es difícil que te enamores del Dios de la palabra. Eso me parece lo primero. Lo segundo, Romanos dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. No es por el oír, bueno, dale, vos podés, tenete confianza. No, la fe, dice la Biblia, viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si vos no conocés la palabra de Dios, ¿qué fe podés tener? Cuando Dios te plantea un desafío, ¿de qué te vas a agarrar? Porque ese es el drama que tenemos hoy en día. Dios me plantea un desafío y me empiezan a agarrar los temores. ¿Por qué? Porque no tengo promesas de Dios de las cuales agarrarme y decir, no, yo voy a creer lo que Dios está diciendo, pues Dios lo ha dicho, Dios lo ha declarado. La fe viene por y el oír es por la palabra. Si no conoces la palabra, estás condenado a vivir una vida sin fe, porque sin la palabra es imposible que esa fe crezca, se nutra y se ejercite, ¿no? Y vos sabés que, bueno, Hebreos lo dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy tajante. Sí. Imposible, no es que es difícil. No lo podés hacer. No podés agradar a Dios si no tenés fe. Y mucha gente dice, bueno, pero yo no tengo fe. Aún cristianos, ¿eh? Sí. No tengo la fe que usted tiene, pastor. Sí. Y ni sabe la fe que yo tengo. Sí. Y uno dice, ¿habrá algún lugar, un almacén, un kiosco, una farmacia donde se puede comprar fe? No. Se consigue leyendo la palabra de Dios. Exactamente. Ahora, si usted vive la vida cristiana sin este condimento, es como, volvemos al ejemplo inicial, es como querer vivir sin comer. O comerse una milanesa sin el adobo. No es milanesa eso, ¿qué es eso? Claro, sí. Bueno, es la pereza. Ahora me viene a la mente una canción popular de la década del 60. La pereza no me deja caminar. Qué barbaridad, decía. Puede ser que este programa lo sacuda a usted y cambie. Puede ser que este programa que estamos haciendo con Cris le produzca curiosidad. ¿Será cierto, che, esto? ¿Podré yo? Pero yo no soy pastor. Yo no fui al seminario. Pero ¿sabe qué? Las personas más sabias que yo he conocido no tenían secundario, no tenían seminario. Mi papá, cuando tenía 12 años, se murió, quien sería mi abuelo, tuvo que salir a trabajar a los 12 años. Terminó el 6º grado y se fue a trabajar. Y no sé cuántos de ustedes lo conocieron a mi papá. Mi papá fue un hombre muy sabio y con una fe increíble. Es que la persona que me ayudó a mí a conocer más la palabra de Dios no tenía seminario, no tenía secundario, pero tenía la palabra de Dios. Porque a mí hay una frase, Cris, que me emociona,
del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Hace sabio al sencillo, ¿no? Esa es la frase. Sí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La persona más simple en términos humanos, menos ilustrada en términos académicos, encuentra la fuente de la sabiduría en la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Y yo te diría que a la hora de acercarse a la palabra, si te acercás con muchas herramientas intelectuales, te vas a Son enredar. estorbos. Son estorbos. Porque la lectura de la palabra es una carta de amor, la palabra. Entonces bueno, yo me tengo que acercar con un corazón deseoso de escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Viste? Vos sabés que me pasa eso, ¿no? Que vos decís. Yo voy y leo el pasaje y digo, de esto, me acuerdo, prediqué una vez. Y ya me enredo en lo que yo pude alguna vez haber dicho. Claro. Y me lo pierdo. Claro. Muchas veces me lo pierdo. Claro. Sí, sí, sí. Uy, qué bueno, esto lo escuché en un sermón de Rick Warren. Sí. No, hay que sacar todo eso, ¿no? Sí, si fuiste al seminario, olvídate todo lo que dijeron los profesores. Hay un salmo hermoso que dice, Señor, no ando en cosas demasiado complicadas para mí. Como niño destetado he acallado mi alma en mí, ¿no? Yo pienso en el contentamiento del chico que terminó de amamantar y que está satisfecho, está lleno de la leche calentita de la madre. Esa es la forma de acercarse a la palabra. La palabra no requiere de grandes astucias intelectuales, de malabarismos mentales. La palabra requiere un corazón sencillo y un alma sediento de conectarse con Dios. Cuando yo traigo esos ingredientes, lo demás lo hace el Señor. ¿Qué oración uno debería hacer previo a la lectura de la palabra? Yo, una oración que hago muy seguido es, Señor, líbrame de la rutina. No quiero acostumbrarme al ejercicio de leer tu palabra. Quiero que cada mañana, cuando yo llegue a tu palabra sea fresca. Y cuando vengo en piloto automático, yo tiendo a parar la pelota y decir, no, Señor, esta no es la actitud con la cual tengo que encontrarme con vos. Corregime eso, para que yo venga a tu palabra como si fuera la primera vez, con el mismo deseo, la misma curiosidad, la misma inquietud, la misma sed de tu persona que tuve cuando me convertí, ¿no? Qué buena oración. La rutina, ¿no? ¿Conoces la palabra, la canción de Como de costumbre? Como de costumbre, de Alberto Cortés. De Alberto Cortés, que es lapidaria, ¿no? Porque uno deja de vivir y empieza a existir, ¿no? Uno hace las cosas siempre de la misma manera. Se levantó a las 8, como de costumbre. Como de costumbre. Fue a la oficina, como de costumbre. Saludó a la secretaria, como de costumbre. Entonces. Sí. Y cuando hacemos la lectura de la Biblia como de costumbre, aunque es una buena costumbre, es una sana costumbre, y yo le diría más, es mucho mejor que nada. Sí. Sí. Es mejor que nada. Porque uno nunca sabe, aún el día que la leímos por costumbre, cómo el Espíritu Santo la dejó grabada y trabaja igual. Pero evitar la costumbre, ¿no? A su costumbre, súmele el deseo de que Dios lo sorprenda a través de la lectura de la palabra. Señor, hoy quiero que me sorprendas, hoy quiero que me digas algo que todavía no lo he escuchado, no lo he conocido a través de tu palabra, o que me refuerces, porque esto es algo que Pedro le dice cuando escribe a la gente, dice, esto que yo le estoy escribiendo, ustedes ya lo conocen, pero yo se los quiero recordar, porque esa es parte de la función de la palabra, porque con el andar nos olvidamos de algunos textos, y la palabra nos ayuda a decir, mira, esta verdad básica te la has olvidado, volvé a recuperarla porque es esencial para tu andar. Estaba en un encuentro y el maestro era John Stott. ¿Qué te parece? Qué maestro, palabras mayores. Y no seríamos muchos, en el aula debería haber 20, 30 líderes jóvenes.
y él nos iba a dar una clase, pero hizo la oración inicial. Y en la oración inicial dijo: gracias, Señor, por la mente que tenemos. Gracias por la palabra que tenemos. Pero después dijo: gracias por el Espíritu Santo que aplica tu palabra a nuestra mente. Y me pareció una oración extraordinaria, porque nosotros no, cuando leemos la palabra de Dios, no soy yo y la palabra solamente, sino que está el Espíritu Santo. Exacto. Que tiene la tarea ¿de qué? De revelarnos a Dios, y lo hace a través de su palabra, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y por eso tenemos que entender que cuando nos sentamos con la palabra, no estamos nosotros solos con un libro. Estamos sentados con el Señor, a través del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a entender el sentido, ¿no? Hay un texto en Esdras que le leían la palabra al pueblo, que hacía muchos años que no la escuchaban, se había perdido la palabra. Y dice que Esdras le explicaba al pueblo el sentido de la palabra. No solo tener la palabra, sino entender el sentido, eso que hizo Juan, conectar las cosas y terminar creyendo lo que Dios nos dice a través de la palabra. Ese es el desenlace que busca el Señor en nuestras vidas, ¿no? Sí, yo, a ver, voy a contestar la pregunta que te hice, ¿no? Yo la oración mía, lo de la rutina está bien, pero no es lo que hago. Yo lo que digo es: Espíritu Santo, háblame, ¿no? Y claro, los que nos preparamos para dar sermones, tenemos ese problema. Ese afán, ¿no?, de siempre estar buscando. Pero, Espíritu Santo, háblame a mí, ¿no? Sí. Y es la tarea del Espíritu Santo, que viene para revelarnos toda la verdad. Y usted puede usar eso, usted le puede pedir al Espíritu Santo: Señor, háblame. Inclusive le voy a decir, si hay alguien que no se reconocería como cristiano todavía, yo lo desafío a que tome la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, que es el que está leyendo Cris en esta época, el Evangelio de Juan, lea el Evangelio de Juan y haga esta oración antes. Si existís, Espíritu Santo, háblame a mi vida. Tan simple como esto, ¿no? No le obligo a que diga algo que usted no puede decir. Si existís, ahora voy a leer esto, háblame a mi vida. Y bueno, algo va a suceder. ¿No es cierto, Cris? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque la palabra tiene vida. La palabra tiene vida, ¿no? Esta mañana leía cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes también se van, porque Jesús no tiene problema que la gente se vaya. Pues él no está en el negocio de ser popular, está en el negocio de hablar la palabra que da vida, ¿no? Y Pedro le dice: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Había percibido algo. Sí, a veces es complicado caminar con vos, pero vos tenés la palabra que no la tiene nadie, y nosotros necesitamos esa palabra, ¿no? Y es la que necesita la gente que nos está acompañando. Gracias, Cris. Con mucho gusto. Reflexionar con alguien, qué interesante, que escribe un devocional. Póngalo en la tapa, a ver otra vez, de día y de noche. Y después entre en lo que va a salir allí de la Sociedad Bíblica, Tienda Libro, ¿no es cierto? Sí. Tienda Biblia. Creo, Tienda Biblia. Después va a salir, sí. Este es el libro. Usted lo puede buscar en tiendabiblia.com. Ahí está, tiendabiblia.com.ar. Ya mismo, ya mismo. Y lo pide y con esta maravilla. Es increíble. Mercado Libre. Mercado Libre. En 1 o 2 días ya lo tiene en su casa para empezar, y empiece el día que le llegue, empiece ese día. A leer. Exactamente. Pero mucho más importante que leer el libro de Cris es leer la Biblia. Se lo digo delante del autor acá. Sí. Es que el libro yo creo que es bueno porque está basado precisamente en la palabra de Dios. Exacto. Sí. Entonces, baje la aplicación. Si no la tiene, baje la aplicación YouVersion
Es gratis, no cuesta nada. Gratis, no cuesta nada. Baje una versión, por ejemplo, Reina Valera 60 o Dios habla hoy. O la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera contemporánea. Ahí va a estar. Y usted va a poder elegir qué pasaje leer. Yo le sugiero que lea Juan, el Evangelio de Juan. Lo busca Juan, capítulo 1. Juan es el Evangelio que cuenta la historia del Señor Jesús, no desde el nacimiento, sino desde el Génesis. Juan empieza en el Génesis, en el principio. En el principio. El verbo. Génesis comienza así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan empieza desde el Génesis y nos presenta a Jesús de una manera magistral. No lea mucho, no 4 capítulos, no. Lea un capítulo y si quiere lo lea 2 o 3 días seguidos y se va a dar cuenta que ya está dividido en ciertos párrafos. Sí. Y pregúntele, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Para qué me sirve? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué me lo dice hoy a mí? Y Dios le va a hablar de una manera poderosa. Gracias, Cris. Espero que no solamente le haya gustado el programa, sino que lo aproveche y le saque el jugo. Estamos en el mes de la Biblia, pero nosotros somos, como cristianos, durante toda nuestra vida, el pueblo de la palabra, el pueblo del libro. Bendito sea el nombre del Señor que nos dejó semejante regalo, una brújula para andar en medio del mundo. Ahora brújula suena viejo, el GPS para nuestra vida espiritual. Nos encontramos mañana, que tenga una hermosa noche y que Dios le bendiga.